Ok, la interrogante del día de hoy es, ¿y si los resultados de nuestra vida realmente no dependen mucho de nosotros, ni de lo que hacemos, sino de lo que los demás esperan que hagas? Hay una fuerza invisible que moldea lo que creemos que podemos lograr y no se llama magia. Hoy hablaremos del efecto Pigmalión. ¿Cómo es que las expectativas ajenas pueden convertirse en tu realidad? Hoy tenemos a un súper invitado especial, le encanta salir en el canal, así que sí, a mí me encanta salir en el canal. Uy, uy. Muy bien, chicos, comencemos. Vamos a entender primero qué es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico donde las creencias o expectativas que una persona tiene sobre otra pueden influir en su conducta, en su autoestima y en su rendimiento. En pocas palabras, si creo que eres capaz, te trato como alguien capaz y eso aumenta las probabilidades de que te comportes como alguien capaz. El nombre proviene del mito griego de Pigmalión. Es básicamente un escultor que se enamoró de una estatua que él había tallado. Su amor y creencia de que en algún momento esa estatua podía cobrar vida era tan fuerte que, según el mito, la diosa Afrodita le concedió ese deseo. ¿Quiénes fueron los responsables de que este estudio fuese tan determinante y tan importante en el ámbito de la escolaridad, en el ámbito profesional, de recursos humanos? Es un efecto que utilizan grandes líderes para poder influir sobre ciertas personas o ciertas comunidades. Entonces es muy importante primero entender de dónde sale el efecto Pigmalión. ¿Por qué? En 1968, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron un experimento en una escuela primaria. Entonces llegan estos dos psicólogos y le dicen a los profesores de esta escuela primaria, oigan, hicimos unos test y unos exámenes a sus estudiantes, lo cual era mentira, y determinamos que sus estudiantes son intelectualmente prometedores. Ojo, es muy importante que no le digan nada a los estudiantes para ver cómo se desenvuelven. Entonces, los profesores, convencidos de que sus estudiantes eran intelectualmente prometedores, comenzaron a dar sus clases durante un año. Al final del año escolar, estos estudiantes mostraron mejoras significativas en su rendimiento académico, lo que por supuesto se le atribuyó a las expectativas positivas que tenían los maestros con sus alumnos. Sánchez Hernández y López Hernández, en su obra Pigmalión en la escuela, definen el efecto Pigmalión de la siguiente manera. El efecto Pigmalión requiere tres aspectos: creer firmemente en un hecho, tener la expectativa de que se va a cumplir y acompañar con mensajes que animen su consecución. Me gusta mucho esta definición porque, por ende, estos tres factores dan un resultado donde la realidad del sujeto se modifica, aumentando o disminuyendo su capacidad para lograr objetivos. Lo que me hace pensar que si quiero saber si realmente alguien ama enseñar, yo no le voy a preguntar cuántos títulos académicos tiene. A mí me interesa saber cómo aplica el efecto Pigmalión en sus clases. Porque no se trata solo de enseñar, se trata de creer en el otro, incluso antes de que el otro crea en sí mismo. El efecto Pigmalión no es magia, es una súper herramienta que puede, por supuesto, cambiar vidas o perpetuar etiquetas. Así que, como Pigmalión, recuerda que cuando idealizamos o condenamos a alguien, estamos influyendo en lo que la persona se convierte. Así que vamos a aplicar la fórmula matemática como cuando decimos 2 más 2 es 4. Cuando tienes expectativas positivas, aumenta tu desempeño. Cuando tienes expectativas negativas, disminuye tu desempeño. Por cierto, les voy a dejar el video del estudio que se hizo en la escuela primaria al final de este video para que así ya no le queden dudas sobre qué es el efecto Pigmalión. ¿Cómo podemos aplicar el efecto Pigmalión de manera positiva? Paso número 1, cree en las capacidades de los demás, por lo menos de quienes te rodean, y exprésalo. Siempre que puedas, utiliza un lenguaje que refuerce la autoestima y la motivación. Si no vas a apoyar, mejor no estorbar. Ayuda a los demás a alcanzar las expectativas establecidas. Sé consciente de tus prejuicios. Por favor, esta es muy importante. Sé muy consciente de tus prejuicios. Evita que ciertas creencias negativas influyan en el comportamiento que tienes con los demás. Y otro dato curioso que les quiero comentar es que el contrario al efecto Pigmalión
es el efecto golem, que básicamente es que cuando tienes expectativas bajas, el resultado en rendimiento es inferior. Bueno, hemos llegado al final del video. Recuerda que voy a dejar el video del efecto Pigmalión, el estudio que se realizó en la primaria, al final de este video. Así que quédate para que puedas entender muchísimo más sobre este tema. Recuerda que subo videos los domingos y los lunes y yo estoy muy feliz de hablar de estos temas para ti. Gracias. Vámonos, mi amor. Miau, miau, miau. Afortunadamente, a pesar de todo, las expectativas positivas pueden cambiar la percepción que una persona tiene de la situación, al igual que las dramáticas y negativas. Los psicólogos llaman a esto el efecto de Pigmalión, según la obra de George Bernard Shaw del mismo nombre, en el que una golfilla maleducada se puede convertir en una correcta señorita. En un experimento realizado por el psicólogo Robert Rosenthal en una escuela de enseñanza primaria y por Leonor Jacobson en una de enseñanza secundaria, se llevó el efecto de Pigmalión un poco más lejos. Lo que queríamos demostrar era que las expectativas de un profesor podían realmente afectar la actuación intelectual de su alumno. Por ejemplo, su coeficiente de inteligencia. Realizamos un test que pretendía predecir el potencial académico, el test conocido como Test Harvard de adquisición flexional. Basándonos en este test, pero no teniéndolo en cuenta, dimos a cada profesor de la escuela los nombres de los niños de su clase que podrían llegar a ser brillantes durante ese año académico. Estos nombres se escogieron al azar del interior de un sombrero. Los niños no sabían en absoluto que los profesores esperaban algo de ellos. Se les dijo a los profesores que no advirtiesen a sus alumnos. Es decir, los niños nunca lo supieron. Un año después realizamos un nuevo test y nos encontramos que aquellos niños que los profesores esperaban que aumentasen intelectualmente realmente habían mejorado más que los niños sobre los que no se había dicho nada en particular. Es decir, los niños se vuelven más listos cuando los profesores esperan que se vuelvan más listos. Se ha llegado a la conclusión de que existen 4 factores que operan en la mediación o en la comunicación de estas predicciones de autorrealización, especialmente en la clase, aunque no solamente en ella. Veamos cuáles son estos 4 elementos que los profesores emplean con los niños que tienen mejores expectativas. El primer elemento es el factor clima. Los profesores tienden a crear un clima más cálido alrededor de los niños de los que se espera más. Son más agradables con ellos, tanto en lo que les dicen como en los canales no verbales de comunicación. Otro factor muy importante es el llamado factor input. Es algo que probablemente no sorprenderá a nadie. Los profesores enseñan más materia a los niños que tienen más expectativas. Después de todo, si piensas que un niño es menos inteligente y le cuesta más aprender, no te esfuerces al máximo para enseñarle más cosas. Quedan aún 2 factores que marcan la diferencia. Uno es la oportunidad de respuesta, es decir, los niños tienen más de una oportunidad para responder si el profesor espera algo de ellos. Les preguntan más veces y les dejan contestar más ampliamente. Incluso les ayudan a dar forma a sus respuestas trabajándolas conjuntamente. El último es el efecto feedback. Este factor actúa en el sentido de lo que cabe esperar. Cuanto más se espera de un niño, más se le alaba, más se le refuerza positivamente para conseguir un buen resultado. Este efecto es más diferenciado si la respuesta es incorrecta. Una de las maneras de saber cuando el profesor no tiene grandes expectativas sobre un niño es cuando admite una respuesta de baja calidad. O sea que realmente no ampliará una respuesta insuficiente, quizás porque piense que el niño no es lo bastante listo como para aprovechar una clarificación adicional. En resumen, estos son los 4 factores: clima, input, oportunidad de respuesta y feedback.
En la demostración de Jane Elliot en Iowa, los niños a los que se les suponía inferiores actuaban condicionados por las expectativas negativas de su profesor y por las tensiones creadas por su prejuicio. Mientras que en el experimento de Rosenthal y Jacobson, los niños que se suponía que eran superiores tenían el soporte que necesitaban para sobresalir. En los dos casos, la realidad subjetiva se convirtió en el elemento que anuló los factores objetivos de la situación. Al margen de cómo sucede, la información que recibimos de nuestra buena o mala conducta y la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar y la visión que tenemos de nosotros mismos.